Ya grabando. Entonces, verá, movimiento rectilíneo uniforme variado, para hacer un repaso, tiene estas fórmulas como base, que son las que ustedes tienen en este lado escrito, en este recuadro. Voy a esto a borrar. Este. Por favor, confirmen que logran ver las fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Primera fórmula base. Segunda fórmula base. X es la distancia. Yo coloco X, pero pueden haber otros textos en los cuales la X la reemplacen por S. No hay problema. S es exacto, no importa. El Chown les va a dar esta misma fórmula, pero con S en lugar de X. Yo prefiero la X. Y les voy a explicar por qué prefiero la X. Porque vamos a ver más adelante, cuando tengamos fuerza, el tema de los vectores. Entonces, un vector, un vector tiene dos componentes. Tiene un componente en X, un vector en X, y tiene un componente en Y. Y decimos un vector cualquiera, un vector que puede ser mañana más tarde una fuerza, que puede ser mañana más tarde un peso. Entonces, este vector tiene, si usted lo quiere ver en términos coloquiales, tiene como sombras en el lado del X y en el lado del Y, de los ejes del plano cartesiano. Entonces, este movimiento rectilíneo uniforme, esto es movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRU, ¿ok? La sigla. Estamos diciendo que son desplazamientos, ahora sí va la otra figurita, como la del carrito. Si ven el carrito que va avanzando, en este caso es un tren, pero este tren se desplaza sobre X, no se ha desplazado sobre Y. Por eso yo prefiero quedarme con la variable X. Cuando querramos nosotros referirnos a caídas libres, ahí sí estamos moviéndonos en el plano de las Y, que es este, del vector. Y mi Y será la altura. Ese es mi Y. Mi Y también puede llamarse H, de altura. Hay libros que le ponen la altura con la letra H. Entonces, vuelvo nuevamente, las fórmulas bases son X, que es espacio recorrido, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Otra fórmula base es B sub F, esto es una F como un índice, es un subíndice, BF. ¿Qué es esa BF? Velocidad final. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por X, el espacio que ha recorrido. Ahí tenemos tres fórmulas bases. Entonces, por favor, entiendo que esto ya ustedes lo han visto y lo vieron el semestre pasado. Solo estamos el día de hoy recordando, porque necesitamos entrar a lo que es fuerza, que eso es la física 2.
Pero para recordar o para hacer una recapitulación, estamos viendo hoy un ejercicio sencillo. Mañana veremos uno de caída libre, también sencillo. Bien, entonces copien el siguiente problema. Copien el siguiente problema. La velocidad de un tren se reduce uniformemente. Se reduce uniformemente de 12 metros por segundo, de 12 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo. Punto seguido. Sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Sabiendo que en ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Calcular. A. La deceleración. La deceleración. Hay otros libros que le llaman desaceleración. Hago esa aclaratoria por si acaso. B, literal B. La distancia que recorre a continuación hasta detenerse. Suponiendo la misma deceleración. Suponiendo la misma deceleración o desaceleración. Bien. A ver, ya le repito. La velocidad de un tren se reduce uniformemente. Se reduce uniformemente de 12 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo. Sabiendo que durante ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Sabiendo que en ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Calcular. A. Calcular literal A. La deceleración, con C de casa, deceleración. Y B, la distancia que recorre a continuación hasta detenerse, suponiendo la misma deceleración. Bien, entonces, la primera incógnita le está pidiendo la aceleración, ¿no? El término deceleración, ¿qué significa? Significa que la aceleración no va a salir positiva, va a salir negativa. Por eso es que el autor o el libro le dice calcule la desaceleración o la deceleración. Significa que va a salir un número negativo. Entonces, veamos los datos simples. Nuevamente, observe la pizarra. Acá yo tengo mi tren, aquí. Y mi tren está saliendo del punto A para llegar al punto B. Sale del punto A para llegar al punto B. Y sale del punto A con 12 metros sobre segundo. Esa es su velocidad.
Ahora, como el problema me está diciendo que el tren sale del punto A, yo asumo y yo digo, si sale en el punto A con los 12 metros sobre segundo, yo a eso lo asumo como velocidad inicial. Inicial. Pero nos dice el problema que ha recorrido 100 metros. 100 metros. Entre el punto A y el punto B hay 100 metros. Y lo que es más, me dice el problema, que de 12 metros sobre segundo, este tren redujo su velocidad a 5 metros sobre segundo. Acá. Entonces yo asumo que este es mi punto final. Pero ojo, ojo. Simplemente le dice que ha reducido. Usted, estos problemas de física, el éxito está en que usted los comprenda, lo que le está diciendo el texto. Entonces, como yo tengo en el punto B mi velocidad de 5 metros sobre segundo, yo asumo que esa es mi velocidad final para ese punto. Mucho ojo, pero el tren va a seguir rodando. Este problema pudiera tener hasta un tercer literal que le diga cuánto finalmente recorrió hasta que el tren se detuvo. Pero usted se va a centrar solo y exclusivamente con lo que le dice el problema. El problema le dice que estaba el tren en el punto A con 12 metros sobre segundo y pasa o está en un punto B con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Entonces, como quiero calcular el literal A, que es la aceleración, yo cojo mis fórmulas bases y digo, ¿cuál de ellas me puede quedar? Me puede quedar esta. ¿Por qué? Porque yo tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo el 2, y tengo la X, que es el espacio que ha recorrido. Entonces yo voy a aplicar esa fórmula. Noten que yo ya lo estoy presentando reemplazado. Velocidad final al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Igual, velocidad inicial, 12 al cuadrado, más 2, aceleración, que es mi incógnita, y la X, que son 100 metros. Entonces, yo voy a despejar. ¿Y qué digo? 5 al cuadrado, 25. 12 al cuadrado son 144. Pero necesito despejar la A. Entonces, este 12 al cuadrado pasa al otro lado restando. Y este 2 con este 100 se multiplican y queda 200. Pero este 200 estaba multiplicando a la letra A. Y debe de pasar al otro lado de la otro lado. Pero con negativo. Cambiada, correcto. Entonces, si está acá multiplicando, pasa a dividir. Dividirse. Por favor, con sus calculadoras. Esto es muy importante. Tienen que tener calculadora. No les voy a admitir que estén ahí solo viéndome que yo hago todo. Ya. Entonces, 25 menos 144, ¿a cuánto es igual? Menos 119. Menos 119. Y eso dividido para 200, ¿cuánto da? 24.28. Dividido para 200 sale menos 0.595. Correcto. Entonces, esa es la desaceleración o la deceleración. Mi A es igual a
menos 0,59. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo al Metros sobre cuadrado. segundos al cuadrado. Menos, correcto. Por favor, ¿todos están hasta ahí? Ingeniera, Miss. Sí, ¿Me escucha, don Braulio? a ver, dice, la operación que debe hacerse es 25 menos 144. Correcto. Y de ahí dividido para 200. Ya, ahí sale menos 119. Claro, esto dividido para 200. No se olvide este vacío acá. ¿Sí lo logra ver? Es que de pronto es absurda la pregunta que voy a hacer. Si dice que No es menos, pregunta absurda, dígalo. a ver, 25 menos 144, a mí me sale menos 119. O sea, pongo el signo del mayor. Claro, así es, pues. Entonces 119. Acuérdese que el signo de signos diferentes se resta y se pone el signo del mayor. Entonces, 25, ¿qué signo tenía? Más. Y el 144, Menos. menos. entonces es menos 119. Ah, Pero, ya. pero, acuérdense que del otro lado, ¿quién también me está quedando? Este 2. El 200. Los El 200. 200. Pero los 200 están, ¿qué cosa haciéndole a la A? Están multiplicando. Entonces van a pasar al otro lado, porque yo Dividir. debo es encontrar la aceleración. ¿Cuál es el valor de la aceleración? Entonces, 119 dividido para 200, ¿a cuánto me da, don Braulio? A 0,595. Correcto. Esa es la, pero no se olvide el signo menos. No se olvide del signo A menos. Claro, menos. es menos porque va la desaceleración. Exacto. Es menos porque le está preguntando la deceleración. Deceleración ya nos está diciendo, es una aceleración negativa. Es decir, va frenando, va frenando. No aumenta, no es positivo. Sino que como va frenando, va al negativo. ¿Puedo borrar eso para calcular la B, la distancia? Sí, no, Sí, más. no, Sí, sí más. sí, Master. A ver, ¿qué otra pregunta tiene? Ninguna. Ya, entonces borro para ir al B. Mije, usted la X la está utilizando como la distancia, ¿verdad? Claro, estoy buscando la distancia, que es el dato Ah, original. Así es. Ya. Vamos al B. Dice ahora escuchen, dice la distancia que recorre. A continuación, hasta detenerse. Ahí viene la otra parte de la pregunta. La distancia que recorre hasta que se detiene el tren. Es decir, acuérdense que en el punto B sigue andando. Sigue andando. Ahora yo quiero que ya la velocidad final, ¿cuál va a ser? 0. Porque este tren, voy a borrar esta parte. Ya, estas fórmulas bases ya las anotaron, ¿verdad? Todos lo anotaron. sí, sí, Miss, sí. Sí, ¿no? Ahí está la... A ver. Ahí les voy a acercar las fórmulas bases porque ya las voy a borrar. Ahí están las fórmulas bases. Es 2AX. 2AX. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Ahora me piden que yo diga la distancia que recorre. Que encuentre esta X hasta que este tren tiene una velocidad final
de 0. ¿Por qué de 0? Porque ya se para él. Entonces, voy a tomar desde el punto B la historia, desde este punto, hasta que se detiene. Pero el problema me está diciendo que asuma que tiene la misma deceleración. Es decir, el dato adicional aquí, es que tengo una aceleración de menos 0,595 metros sobre segundo cuadrado. Ya estos son los nuevos datos para la pregunta B del problema. A ver, Moisés, creo que tiene una pregunta. Moisés creo que tiene una pregunta. No. No, se me aplastó. Sí. Entonces, ¿qué fórmula puedo aplicar? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2ax. Ahora voy a despejar esta x. ¿Y qué digo? Mi velocidad final es 0. Igual. Mi velocidad inicial ahora serán estos 5 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque ya estoy tomando la segunda parte de la historia del tren. El tren llegó al punto B y llegó frenado, pero no se detuvo. El tren se detiene en el punto C. Acá se detiene. Y acá la velocidad de él ya es 0. Y entonces esta velocidad que antes era final, ahora se va a convertir en inicial. Y la voy a colocar aquí en mi fórmula. Entonces 5 al cuadrado más 2. La aceleración que tiene signo negativo, sigue teniendo signo negativo, menos 0,595 por x, que es mi incógnita. 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, pasa al otro lado con negativo. Menos 25. Menos por más, voy a dejar esa operación acá. Menos por más, menos 2 por 0,595, ¿a cuánto da igual? Por favor, hagan en su calculadora. 2 por 0,595. 1.19. 1,9. 1,19. 1,19. 1,19. X, no se olviden de la X. Entonces, ahora sí, aquí hay algo bien importante. Voy a borrar esta, o déjeme bajar el X ahí, ya. Entonces, esta X voy a despejar. Entonces, el menos 25 dividido este menos, ojo, yo voy aquí a tomar en cuenta para mi despeje que está con la X multiplicando y que pasa al otro lado dividiendo, pero va a conservar su menos. Y ahora sí, menos, con menos, más. No puede salirme una distancia negativa, porque si eso sucede, algo estoy yo haciendo mal. Cuando yo era estudiante y me salía un valor
una distancia negativa, yo ya sabía que eso había un problema. Entonces, menos con menos más. 25 dividido para 1,19, ¿a cuánto da igual? 21. 21. 21.00. Ya, 21. Entonces, el valor de X, este tren va a recorrer 21 metros desde el punto B hasta el punto C en que se detuvo. 21 metros. Preguntas, por favor. Verá que estamos solo repasando. Esto no es la física 2 que tenemos que entrar. Preguntas, por favor. Preguntas. Mire, vea, por eso para mí es muy importante. Yo le soy honesta, yo no tengo ningún reparo en si ustedes desean hacer más tiempo, yo no tengo ningún reparo, porque mire, nos hemos echado 40 minutos de clase. Y ahí se han terminado ya los 40 minutos, imagínense. Bien, preguntas, todo el mundo está claro. Ya. Hágase copie el siguiente ejercicio para que usted en la siguiente clase lo resuelva. Ya. Se deja caer. Este es de caída libre, solo para repasar nomás. Ya. Se deja caer una bola de acero desde lo alto de una torre y emplea 3 segundos en llegar al suelo. Y emplea 3 segundos en llegar al suelo. Calcular la velocidad final y la altura de la torre. Calcular la velocidad final y la altura de la torre. Bien, ese sencillito hágalo usted como para otro repasito, breve, ¿no? De esa fórmula para... Pues, voy a repetir de nuevo, ingeniera. Por favor. ¿Cuál parte? ¿La A o la B? Todo el ejercicio, por favor. Todo el ejercicio. Vea eso. A ver, vamos a la parte A. A ver, esto es medular y es importantísimo que comprendamos. El tren originalmente parte de A y le dice que la velocidad del tren se ha reducido uniformemente de 12 metros a 5 metros. Ha ido bajando la meta. Y que además ha recorrido 100 metros de distancia hasta el punto B. Hasta el punto B. Entonces, viene la primera pregunta y la primera parte del problema. A, dice, calcule la deceleración o la desaceleración. Pero nosotros en nuestras fórmulas sabemos que velocidad final al cuadrado, por acá lo voy a anotar, ahí. Velocidad final al cuadrado es igual
a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración de X. ¿Por qué? Porque mi tren se está moviendo en el eje de las X. Entonces, la velocidad final para el punto B era de 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo en el punto B. Y en el punto A, el tren había partido con 12 metros. Entonces lo que hago es reemplazar en la forma. Velocidad final, 5 al cuadrado igual a 12 al cuadrado más 2 aceleración por 100 metros. Ya esto es despejar la fórmula. Y decimos 25 menos 144. ¿Por qué menos? Porque este 12 que está detrás del igual, con signo más, pasa al otro lado del signo igual, pero con signo contrario, menos 144. Y queda del otro lado 200 aceleración. Ya, ahí le voy a poner para que usted vea la aceleración. Entonces a mí me interesa saber cuánto vale la aceleración. Y ahí tengo que restar 25 menos 144 dividido para 200. Esto me da un valor de aceleración negativo, menos 0,595 metros sobre segundo cuadrado. Efectivamente es negativo. ¿Por qué? Porque el mismo problema me está diciendo la deceleración. ¿Qué es deceleración? Significa que va reduciendo la aceleración. No es una aceleración positiva, es una aceleración negativa. Va como frenándose, va frenando. Y ahí viene la segunda parte del problema. Porque le dicen que ahora su tren ya tiene que detenerse. Y para detenerse, usted ya va a tomar en cuenta desde el punto B al punto C. Y la velocidad que ahora tenía el tren en el punto B, que es de 5 metros sobre segundo, ahora esa va a ser mi velocidad inicial. Y mi velocidad final, cuando ya se detiene el tren, ya es 0, pues. Ya simplemente está completamente detenido. Entonces, reemplazo los valores de la fórmula. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 5. Más 2 por mi aceleración, porque el problema me está diciendo, asuma que tiene la misma deceleración. Hay problemas en los cuales no le va a decir nada. Y si no le dice nada, usted no puede asumir que es la misma deceleración. Tendrá que calcular otra aceleración. Entonces, pero en este caso le está pidiendo el problema que asuma. Y al asumir significa que mi aceleración calculada en el literal A me va a servir para mi parte B. Entonces, esto es negativo, menos 0,595 por X, que es la incógnita que yo voy a buscar. Entonces, ahora sí, 5 al cuadrado es 25. Pasa al otro lado con negativo. Y acá, que tenía una aceleración negativa, menos por más, menos. 2 por 0,595 da 1,19. X, que es mi incógnita. Ahora sí, despejo mi incógnita. Como 1,19 está con signo negativo,
No se trata de que usted va a decir, la voy a pasar al otro lado con signo positivo. No. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque está multiplicando a la X. Por eso no puede usted pasarla directamente con signo positivo. Tiene que respetar el signo y lo que hace es, si esto multiplica la X, va a pasar dividiendo. Entonces va a dividir 25 para 1,19. Y eso le va a dar un valor de X de 21. Pero ese 21, ¿qué signo es? Es positivo, porque menos por menos da más. Entonces, ahí tiene usted la respuesta B. El tren recorrió 21 metros entre el punto B hasta que se detuvo el punto C. Preguntas, por favor. Preguntas, ¿sí me expliqué? Ingeniera, disculpe. El ejercicio que mandó para practicar solo tiene un dato. No, a ver, dice bien clarito, se deja caer una bola de acero desde lo alto de una torre. Es decir, ya le voy a graficar. ¿Puedo borrar este ejercicio? Voy a borrarlo. Sí. Yo le sugiero siempre que grafiquen lo que le está pidiendo el problema. Esa es la mejor forma de entender. ¿Qué le dice? Que usted está aquí. Esta es una torre. Y acá está usted, parado. Y usted ha dejado caer una bola desde lo alto de esta torre. Y emplea 3 segundos en llegar al suelo. Es decir, el tiempo de acá hasta acá es un tiempo de 3 segundos. Ojo, no es la altura, es el tiempo. La fórmula que da velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces le pide calcular la velocidad final. Quiere saber cuál es la velocidad final de la bola. Y la altura S. Quiere saber esta S o Y. Cualquiera de las dos letras es lo mismo. Quiere saber la altura y quiere saber la velocidad de la bola cuando llega al piso. Entonces, ahora a ustedes les toca jugar con las fórmulas. Quiero ver cómo ustedes aplican o qué fórmula pueden aplicar. Ojo, ya esto es, o entra en juego la gravedad, acuérdense. Ya aquí hay la gravedad. ¿Y el valor de la gravedad cuánto era? 9.8. 9.8. ¿Qué cosa es? Metros sobre Segundos al cuadrado. Ya la aceleración se ha sustituido y se sustituye por la G de gravedad. Ya, hagan por favor eso que es bien sencillito. Bien sencillito, ¿no? Pero igual quiero que ya ustedes, lo que se dice, calienten sus motores. Porque yo entiendo que esto ya ustedes lo revisaron el semestre anterior. Bueno, 6 de la tarde, muchas gracias con todos y muchas gracias y nos vemos entonces el día miércoles, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, el Sí, ingeniera. día miércoles nos vemos ya. Gracias entonces.